Buen día. En esta semana iniciaremos con el tema número 4.4, modelos trigonométricos basados en las gráficas de seno y coseno. Muchos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza varían en forma cíclica o rítmica. A veces es posible representar este comportamiento por medio de funciones trigonométricas. Tal es el caso de las corrientes eléctricas, los tonos musicales, las ondas de radio, las mareas y modelos climáticos. Tal es el caso como se ilustrarán en ejemplos posteriores. Dichos modelos son basados en el comportamiento periódico de nuestras funciones trigonométricas. Una mirada a las gráficas de las funciones seno y coseno, por ejemplo, nos dice que estas funciones muestran un comportamiento periódico. En la figura de la izquierda podemos observar que la gráfica de y igual a seno de t, si pensamos que t es el tiempo, vemos que a medida que pasa el tiempo, la gráfica de la función y igual a seno de t aumenta y disminuye una y otra vez. Mientras que en la figura de la derecha podemos observar que el movimiento de una masa que cuelga de un resorte que vibra está modelado con mucha exactitud mediante la función y igual al seno de t. Veamos algunos ejemplos del modelado de las funciones seno y coseno. El proceso rítmico de respiración consiste en periodos alternos de inhalación y exhalación. Un ciclo completo normalmente tiene lugar cada 5 segundos. Si f de t denota el ritmo de flujo de aire en el tiempo t, medido en litros por segundo, y si el máximo ritmo de flujo es 0.6 litros por segundo, encuentre una fórmula para la forma f de t igual a A por el seno de bt, que se ajusta a esta información. Entonces nuestro problema es calcular cuánto vale A y cuánto vale B, es decir, cuál es la amplitud y cuál es el periodo. Si f de t es igual a A por el seno de bt para algún b mayor que 0, entonces sabemos que el periodo de f lo podemos calcular por la fórmula 2pi sobre b. En esta aplicación, el periodo es 5 segundos, por lo tanto, si yo igualo mi fórmula y despejo b, obtengo que b debe ser igual a 2pi sobre 5. Calculemos ahora la amplitud. Como el máximo ritmo de flujo corresponde a la amplitud A de f, entonces hacemos A igual a 0.6. Por lo tanto, podemos concluir que la fórmula que estábamos buscando debe ser igual a f de t igual a 0.6 por el seno de 2pi quintos de t. Hagamos otro ejemplo. El número de horas de luz diurna denotado por dt en un tiempo particular del año se puede calcular con la función dt igual a k sobre 2 por el seno de 2pi sobre 365 del argumento t menos 79 más 12. Para t en días y t igual a 0, corresponde al 1 de enero. La constante k va a determinar la variación total en duración del día y depende de la latitud del lugar. Inciso A. Para Boston, con k aproximadamente 6, trace la gráfica de D para el intervalo de 0 a 365. Inciso B. ¿Cuándo es más larga la duración del día y la más corta? Bueno, iniciemos contestando la pregunta número A. Si k es igual a 6, entonces podemos concluir que k sobre 2 debe ser igual a 3. Por lo tanto, la función tiene la forma dt igual a 3 por el seno de 2pi sobre 365 de t menos 79 más 12. Si nosotros observamos, de acuerdo a los tipos de gráficas que estábamos viendo en los videos anteriores, teníamos que aquí debería de estar
mi ángulo sumado o restado por mi desfase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar 2pi sobre 365 por cada uno de los términos que está dentro de mi paréntesis. Por lo tanto, me queda mi función como 3 por el seno de 2pi sobre 365 de t menos 158pi sobre 365 más 12. Entonces, para poder graficar hacemos lo mismo del video anterior. Vamos a encontrar mi amplitud, mi periodo, mi desplazamiento horizontal y los puntos clave. Por lo tanto, tenemos que de acuerdo a la función que me está dando, la amplitud va a ser 3, el periodo es 365 y mi desplazamiento horizontal es de t igual a 79. Para mis puntos clave tenemos que los puntos de intersección deben ser t igual a 79, 261.5 y 444, mientras que el punto máximo se encuentra para t igual a 170.25 y mi punto mínimo en t igual a 352.75. Si yo grafico estos datos, obtengo la siguiente puntuación. Tengo mi punto de intersección en 79, el otro punto de intersección en 261.5 y el tercer punto de intersección en 444, mientras que mi máximo está en t igual a 170.25 con respecto a, la altura llega hasta 3. Decíamos en clases anteriores que la amplitud lo que me va a indicar es hasta dónde va a llegar mi máximo o bien hasta dónde va a llegar el mínimo. Ahora me falta graficar o hacer el desplazamiento que me está dando mi función. Por lo tanto, yo puedo observar que mi desplazamiento vertical debe ser de 12 lugares hacia arriba. Por lo tanto, del gráfico que ya tenía, lo único que hacíamos era mover mis puntos dependiendo del desplazamiento vertical. En este caso, como son 12, entonces tengo que mi punto de intersección está en 0, entonces lo muevo 12 lugares hacia arriba. El máximo estaba en 3, entonces lo muevo 12 lugares hacia arriba y entonces ahora va a estar en 15. Mi otro punto de intersección también estaba en 0, lo muevo 12 lugares hacia arriba y coincide que está en 12. El punto mínimo estaba en menos 3, lo desplazo 12 lugares hacia arriba y entonces ahora va a estar en 9. Y el último punto de intersección estaba en t igual en 0 y le sumo 12 lugares, por lo tanto me va a quedar en 12. Entonces con eso obtenemos ya mi gráfica y esta gráfica me va a servir para poder contestar el inciso B. ¿Cuándo es más larga la duración del día y cuándo es más corta la duración del día? Entonces, de acuerdo a la gráfica que nosotros tenemos, podemos decir que el día más largo, o el valor máximo de la función de t, ocurre en t igual a 170.25. Pero como está dado en el t está dado en días, entonces necesitamos redondear y por lo tanto debe ser en 170 días después del 1 de enero. Considerando los años bisiestos, entonces corresponde al 20 de junio. Ahora el día más corto o el punto más corto o el valor mínimo de la función de t ocurre cuando t es igual a 352.75. Nuevamente, como el tiempo está dado en días, entonces si yo redondeo serían 353 días después del 1 de enero o bien el 20 de diciembre. Otra de las aplicaciones que tiene el modelado de la función seno y coseno es el movimiento armónico simple. Observemos que en la figura la masa regresa a su posición original una y otra vez. Un ciclo es una vibración completa de un objeto, que nosotros lo estábamos llamando, cuando vimos las gráficas, periodo. De modo que la masa de la figura de la derecha completa un ciclo de su movimiento entre el punto O y el punto P.
Las observaciones sobre cómo las funciones seno y coseno modelan el comportamiento periódico de un movimiento armónico simple las resumiremos en el siguiente recuadro. Si la ecuación que describe el desplazamiento y de un objeto en el tiempo t es y igual a a por el seno de omega t o bien y igual a por el coseno de omega t, entonces el objeto sigue un movimiento armónico simple. En este caso, diremos que mi amplitud es igual a y va a representar el desplazamiento máximo del objeto. El periodo denotado por P, que es igual a 2pi sobre omega, va a representar el tiempo necesario para completar un ciclo. La frecuencia, denotada por F, es igual a omega sobre 2pi y va a representar el número de ciclos por unidad de tiempo. Comúnmente, el periodo siempre debe estar dado en segundos, mientras que mi frecuencia debe estar dado en hertz. La diferencia principal entre dos ecuaciones que describen el movimiento armónico simple es el punto de inicio, es decir, en t igual a 0 tenemos que para el caso del modelado con la función seno, eso debe ser igual a 0, mientras que para el caso del modelado con la función coseno, y debe ser igual a a. Es decir, que en el primer caso, el movimiento inicia en 0 de desplazamiento, en tanto que en el segundo caso, el movimiento inicia con el desplazamiento en un punto máximo a, o bien la amplitud a. También cabe notar que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, es decir, que son números recíprocos. Veamos un ejemplo de cómo se puede modelar un problema con movimiento armónico simple. El desplazamiento de una masa que pende de un resorte está modelado por la función y igual a 10 por el seno de 4πt, donde y está en pulgadas y t en segundos. Inciso A. Determinar la amplitud, periodo y frecuencia del movimiento de la masa. Inciso B. Grafique el desplazamiento de la masa. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver anteriormente, podemos decir que la amplitud debe ser de 10 pulgadas, que el periodo se puede calcular por la fórmula 2pi sobre omega. En este caso observo que omega es igual a 4pi, por lo tanto si yo sustituyo, me quedaría que eso debe ser igual a 1/2 segundos, es decir, 0.5 segundos. Entonces voy a completar un ciclo en 0.5 segundos. La frecuencia, de acuerdo a la fórmula, debe ser igual a omega sobre 2pi, es decir, que esto debe ser igual a 2 Hz. Para poder encontrar mi gráfica, decíamos cuando estábamos en la parte de la graficación de las funciones trigonométricas seno y coseno, decía yo que lo importante era conocer la amplitud, el periodo y mis puntos claves. En este caso ya tengo la amplitud, ya tengo el periodo y por lo tanto ya puedo hacer mi gráfica haciendo previamente ya, encontrando previamente los puntos clave. En esta ocasión ya no coloco yo los puntos claves, me voy directamente a la gráfica. Se les deja a ustedes comprobar que en verdad, bueno, cuáles van a ser mis puntos de intersección. En este caso sería 0, 0.25 y 0.5. Entonces a ustedes se les queda comprobar esa parte y que el punto máximo va a estar en 0.125 y el mínimo va a estar en 0.375. Por lo tanto, ya decíamos que mi amplitud era de 10. Aquí está mi amplitud de 10. Y entonces se cumple un periodo en 0.5 segundos, un ciclo. Por lo tanto, esta sería mi gráfica para este ejercicio. En plataforma dejaré ya la lista de ejercicios. Recuerden que no es necesario entregar todos, salvo los que se pidan en la parte de la prueba en línea o en el caso de la tarea.